Hola gente, aquí Hagoromo-sama. Hoy les traigo la parte 21 de ¿qué hubiera pasado si Naruto nacía en el clan Uzumaki y creaba el imperio de los Uzumakis? Antes de empezar, le mando un saludo a Antoni Bordones. Si les gusta, suscríbanse y activen la campanita. Capítulo 21. Kiri, tu madre está a salvo y permaneceremos ocultos hasta que envíes a tu gente por nosotros. Danzo está muerto. Por la paz de la aldea oculta de la hoja, pero sobre todo por ti, Naruto Uzumaki, tu hermano Obito y sus compañeros murieron siendo conocidos como criminales y traidores. Aceptaron la desgracia en lugar del honor y el odio en lugar del amor. Aún así, tu hermano murió con una sonrisa en su rostro por ti a pesar de nunca conocerte. Saludos, Tsunade Senju. Konan permaneció en silencio mientras la carta se desmoronaba en la mano de Naruto, con lágrimas en los ojos. Se desplomó en su silla, inmóvil, y miró con tristeza el papel arrugado. Otro miembro de su familia se fue. Primero su padre. Y ahora su hermano. Ambos murieron por él y su sueño sin esperar nada a cambio. Y él nunca llegó a conocerlos. Konan se acercó y lo abrazó mientras él se desplomaba en su abrazo. Toda su vida había odiado y aborrecido a Obito por tener la familia que nunca tuvo. Ahora, ¿qué no daría por recuperar a su hermano, por conocerlo, por protegerlo? Debería haber marchado a Konoha como su corazón lo deseaba. Sin embargo, hizo caso a su mente y fue a Kiri para fortalecer la unión, y ahora su hermano estaba muerto. Ni la muerte de Danzo ni el rescate de Kushina consolaron el insoportable dolor de su corazón. Durante la última semana, sus fuerzas habían desembarcado en la Nación del Agua y se habían unido a la resistencia. Juntos, bajo la dirección de Mei Terumi, habían derrotado a la mayoría de los leales al Mizukage. No quedaban muchos, ya que la mayoría había muerto a manos de él en el castillo Tormenta, incluyendo a 4 de los grandes espadachines de Kiri. Los 2 restantes de esa orden también habían muerto esa misma semana a manos de Kisame. Ahora solo quedaba la aldea de Kirigakure, donde el loco se había refugiado con los 1000 leales que le quedaban. La mayoría de ellos eran miembros del clan Kaguya, igualmente locos. Mei ya había aceptado de buena gana sus condiciones para unirse a la Unión y convertir el país del agua en parte del nuevo orden mundial. A cambio de su apoyo a su nación en este momento crítico, le había prometido casi 15.000 ninjas para su guerra una vez que el Mizukage fuera derrocado. Mei se convertiría en la próxima líder de su nación, y el hecho de haberle dado un amuleto a Yaiko era otra perspectiva prometedora. Con esta nueva alianza, podría regresar al continente y poner fin a esta guerra. Con tantos soldados a su mando y Kisame de regreso con él, acabaría con Konoha e Iwa de una vez por todas. Aún no había recibido ningún mensaje nuevo de Nagato ni de Daibutsu, lo cual lo preocupaba. Lo último que supo fue que Nagato marchaba hacia el sur, rumbo al río Saru, y que Daibutsu seguía asaltando el país de la tierra para hostigar las líneas de suministro de Onoki, tal como se le había ordenado. Tengo que terminar esta guerra antes de perder a más miembros de mi familia, susurró con tristeza. Lo haremos, prometió Konan. Tomó fuerza de ella y de esa mirada decidida en sus ojos. Ella era más fuerte que él y se alegró de haberla traído con él. Se habían vuelto mucho más cercanos y ya no quería estar lejos de ella. ¿Por qué Obito hizo algo así por mí?, preguntó Naruto con tristeza, intentando recordar la imagen borrosa de su hermano que había visto en los recuerdos de Minato. Dios mío, no tenía una foto de su hermano. Él era hijo de su padre, igual que tú. Obito amaba a Konoha y quería proteger a la gente de la locura de Danzo, pero sobre todo se preocupaba por Kushina, quien era como una madre para él en todo menos en el nombre, y a su manera te quería porque eras familia. Es inexplicable, pero eso es amor, explicó Konan con compasión. Quiero que esta guerra termine antes de perder a alguien más, dijo. Entonces terminemos lo que vinimos a hacer, propuso. Habría un momento para llorar, para lamentar a los perdidos, pero ahora tenían que luchar. La miró a los ojos y, tras unos instantes, asintió con determinación. Aún sufría profundamente en su interior, ella lo veía. Pero estaba dispuesto a cumplir con su deber. Y eso era todo lo que podía pedirle en ese momento. ¿Cuál es la situación?, preguntó después de un momento. En una hora, Mei Terumi y Yaiko liderarán el grueso de nuestro ejército para atacar Kiri desde las puertas principales. Eso atraería la atención de la mayoría de los leales, lo que permitiría que nuestra flota zarpara desde el puerto. Apenas hay un puñado de barcos protegiéndola, ya que el Mizukage espera un ataque terrestre, informó Konan. Quiero que esos barcos se conserven. Pueden viajar mucho más rápido que los nuestros. Una vez que tengamos la victoria, marcharé directo a tierra firme, decidió con seriedad.
¿De inmediato?, preguntó Conan sorprendido. Los hombres pueden descansar en el viaje de regreso a casa. Pero no voy a pasar aquí más tiempo del necesario. Ahora tengo el ejército y mis amigos necesitan mi ayuda. Me voy, dijo, retándola a oponerse. Ella no lo hizo. Muy bien. Entonces iré contigo también. Baiko puede ayudar a Mei a resolver sus asuntos antes de atacar el país del fuego con las reservas. El ejército principal marchará con nosotros. También enviaré un mensaje al señor Arima para que dirija las fuerzas restantes del norte hacia Iwa en los próximos 3 días, sugirió Conan, ganándose un asentimiento. Bien. Toma el mando de la flota y asegúrate de que los barcos enemigos estén a salvo. No me interesan los prisioneros. Mátalos a todos. Conan tragó saliva ante su tono gélido y la orden aún más despiadada. ¿Y si son jóvenes ninjas?, preguntó vacilante. Mátalos a todos. Ella asintió a su rey cuando éste la miró fijamente con esos ojos fríos. Los leales estaban acabados por ahora. Solo podían esperar una muerte rápida. Se levantó de la silla y cogió su espada para marchar hacia la puerta. Mataré a Mizukage, prometió. Tendrás cuidado, ¿verdad?, preguntó preocupada, ganándose un asentimiento de él. No tenía sentido pedirle que se mantuviera a salvo o con vida porque ambos iban a la batalla. Pero podía preguntarle esto. Sí. Y tú harás lo mismo, ordenó, ganándose una pequeña sonrisa de ella. Sí, mi rey. Cuando pisó la cubierta, encontró a un hombre familiar esperándolo con su sonrisa de tiburón. Kisame, pensé que estarías con nuestro ejército principal asaltando las puertas de Kiri, dijo Naruto sorprendido. ¿Por qué haría eso cuando puedo luchar a tu lado y matar al loco?, preguntó Kisame con voz inexpresiva. Naruto no le devolvió la sonrisa, lo cual no pasó desapercibido para su viejo amigo y aliado. ¿Qué pasó? Mi medio hermano murió mientras salvaba a mi madre, susurró Naruto. Entonces te equivocaste sobre él, dijo Kisame vacilante, y vio una mirada de arrepentimiento en los ojos del rey. Me equivoqué en muchas cosas. El ninja de Kiri se acercó al chico e hizo algo que Naruto nunca esperó. Kisame se arrodilló y le ofreció su espada. Kisame, has hecho más por mí que nadie en toda mi vida. Mantuviste la promesa de nuestra revolución, viniste a salvar a mi nación y a mi gente incluso cuando no pude acudir en tu ayuda en el castillo Tormenta, dijo Kisame con sinceridad. Estabas rodeado de los leales. Sin tu ayuda, Mei habría muerto. Era mejor que te quedaras. Por ahora, Kiri tendrá un buen futuro. Además, yo sobreviví, ¿no?, bromeó Naruto con una leve sonrisa, sin su habitual arrogancia que se escondía tras el dolor por su hermano muerto. Kisame negó con la cabeza. No me esconderé tras esas excusas. Me pediste que viniera y no lo hice, y por eso nunca me lo perdonaré. Por suerte, lograste sobrevivir, porque incluso el dios de la muerte estará mejor sin tus cavilaciones por un tiempo, bromeó Kisame. Naruto sonrió ante el comentario sintiendo que parte de su dolor disminuía por la pérdida de Obito. Eres mi amigo y un hombre de honor. Un poco tonto, pero aún así mi amigo. Una vez que Kiri tenga un nuevo líder, quiero comprometer mi vida por ti, mi espada para proteger tu vida desde este día hasta el último, prometió Kisame. Los ojos del rey se abrieron de par en par al escuchar la propuesta. Kisame Oshigaki no era un hombre que se arrodillara ante nadie ni prometiera nada. Sin embargo, allí estaba, ofreciendo su vida. El espadachín debe haber visto la mirada en los ojos del rey mientras explicaba, te has ganado este honor, Naruto. Ayudaste a mi nación, a mi gente, y estás cumpliendo mi sueño de un futuro estable. Sin embargo, tendrás que luchar el resto de tu vida para mantener la paz, porque es la única manera. Quiero estar a tu lado para ayudarte. No me interesa tener una familia ni vivir en Kiri. Tengo demasiados malos recuerdos. Mei es una buena líder, pero no quiero servirla. Quiero servirte a ti, a mí y a mi nuevo Sameada. Si nos aceptas, dijo Kisame con seriedad, mirando su nueva y poderosa espada, que había obtenido tras matar a su anterior amo. Naruto sonrió sinceramente y le ofreció su mano a su extraño pero leal amigo, quien la tomó con una sonrisa de tiburón. El honor será mío, Kisame Oshikage, dijo el rey alegremente. Simplemente no esperes que te llame rey o cualquier otro título elegante, advirtió Kisame, ganándose una breve risa del chico pelirrojo. Nunca. Siempre seré Naruto para ti, prometió. Kisame asintió con una sonrisa. Ambos caminaron hacia la nave que Conan había preparado y la pisaron. El rey miró hacia atrás y la vio de pie al timón del buque insignia, sonriéndole con confianza. Él le dedicó una breve sonrisa. Era hora de enfrentarse a un Kage. Cuando aterrizaron en la aldea, esta estaba envuelta en una espesa niebla.
Naruto apenas podía distinguir a Kisame y a la otra docena de soldados del norte que lo acompañaban. Kisame les había informado de la muerte del Jinchuriki de 3 colas, pero este último aún permanecía en la aldea y era extremadamente leal al Mizukage. El hecho de que poseyera las 6 colas era motivo de preocupación. El propio Mizukage era un Kaguya temido por su destreza en el combate, suficiente para que incluso Kisame se mostrara cauteloso y completamente alerta. Mizuki Kaguya poseía un linaje único que, según se decía, le había ayudado a masacrar a cientos de rebeldes en combate cuerpo a cuerpo. Combinado con su guardaespaldas Jinchuriki, era un hombre al que se le debía temer. Solo por esa razón, Naruto había traído a muchos de los especialistas en sellado Uzumaki para contener al Jinchuriki lo más rápido posible. Así podría concentrarse en el Mizukage. Extendiendo su mano, conectó su chakra con la niebla y para sorpresa de su soldado, comenzó a desaparecer mientras su rey absorbía el chakra que impulsaba el jutsu en su propio cuerpo. Cuando el área quedó despejada, su enemigo los estaba esperando. 2 docenas de Kiryambu de pie frente a un hombre de cabello blanco pálido y un hombre de cabello oscuro con un aura perturbadora que seguramente era el Jinchuriki, Utakata. Rey en el norte, ¿verdad?, preguntó Mizuki Kaguya burlonamente. Naruto no se molestó en responder y encendió las llamas del fuego infernal en su espada. A su alrededor, sus seguidores y Kisame desataron sus propias espadas y armas. No eres de los que hablan, ¿verdad? Siempre decían que los silenciosos gritan más cuando se enfrentan a mi música, bromeó Mizuki. El líder Kirya sintió y al instante siguiente los Anbu cargaron. Incluso a la distancia, Naruto podía sentir su sed de sangre y locura. Sus ojos se tornaron de un rojo oscuro al invocar su chakra oscuro y conectarse con esas emociones oscuras. Mizuki frunció el ceño cuando sus fuerzas Anbu se detuvieron inmediatamente y muchos de ellos estaban temblando. Observó cómo el rey obligaba a sus hombres a arrodillarse, rodeados por un chakra oscuro. Los gritos inhumanos de sus hombres eran casi aterradores mientras sus cuerpos comenzaban a oscurecerse, su piel se pudría y se convertía en polvo, sus ojos se desgarraban y pronto quedaron reducidos a un asqueroso charco de carne, vísceras y sangre. Su chakra está corrupto, advirtió Utakata, interesante. Quizás esto lo haga mucho más entretenido, dijo Mizuki divertida. Kisame tuvo que controlar su ira al ver que su antiguo líder ni siquiera se inmutaba ante la horrible muerte de sus hombres. Estaba tan furioso como el resto de su clan. Ni siquiera los Uzumaki y los soldados del norte quedaron impasibles ante las acciones de su rey, quien permaneció impasible ante sus enemigos. Utakata se detuvo entonces ante Naruto. Las fuerzas del norte se mantuvieron firmes tal como su rey había ordenado, pues su propósito era evidente. Solo Kisame se adelantó junto a su amigo, ganándose la mirada penetrante de Mizuki Kaguya. Te despellejaré vivo, traidor, advirtió Mizuki. Naruto miró a su amigo mientras ambos asentían. Utakata rápidamente sacó su pipa. Suiton. Omatsu no Jutsu, liberación de agua. Técnica de burbujas de agua. Naruto entrecerró los ojos al ver que se desataban docenas de burbujas y de inmediato sintió la energía volátil que contenían, lista para ser liberada. Chakra explosivo. De su bolsa sacó un kunai de 3 puntas y sonrió con sorna al ver cómo la sonrisa de Mizuki se desvanecía. No era tan bueno como su padre, pero esta ventaja lo beneficiaría de todos modos. Lanzó el kunai e hizo un sello con una sola mano que transformó el arma en docenas de réplicas. Los ojos de Utakata se abrieron de par en par cuando el rey desapareció ante sus ojos, seguido de un destello oscuro. Al cortar la primera burbuja, no explotó como debía al primer contacto. Hubo varios destellos más a medida que más burbujas caían. Apresuradamente juntó sus manos. ¡Kai!, gritó Utakata, las burbujas restantes explotaron instantáneamente cuando Naruto apareció en el aire y, para horror de Utakata, el rey absorbió la energía con una mano antes de desatar una ola de chakra que destruyó los edificios cercanos en pedazos. Cuando Naruto aterrizó, Utakata gritó al ver una cadena de chakra emergiendo de la tierra y envolviéndose en sus piernas. Le quemó la piel mientras Kisame reía y saltaba hacia el Jinchuriki atrapado, solo para ser enviado a volar gracias a una patada demoledora de Mizuki. Naruto tuvo que saltar rápidamente del suelo, pues al instante siguiente emergió un ejército de huesos que empaló a varios soldados del norte, quienes murieron al instante. Los pocos que quedaron saltaron al instante hacia los tejados, ahora recelosos del Mizukage, quien se tomaba las cosas en serio. Los sonidos de una gran batalla llegaron hasta ellos desde las puertas donde Mei había comenzado su ataque.
Liberando un hueso de su palma, Mizuki rompió la cadena de chakra alrededor de Utakata con un rápido golpe, para sorpresa de Naruto. Desata todo tu poder y aplasta al ejército rebelde con mis leales, ordenó Utakata con voz mortal, con los ojos fijos en Naruto intensamente. ¿Qué pasa con ellos?, preguntó Utakata con cautela. Serás más útil y estarás más seguro en el campo de batalla. Vamos. Utakata echó a correr mientras Naruto inmediatamente intentó seguirlo, pero Mizuki creó un denso bosque de huesos que bloqueaba su camino. No tan rápido. Es apropiado que me mires, advirtió Mizuki. Kisame, norteños, tras él, gritó Naruto con urgencia, ganándose rápidos asentimientos de sus hombres, que corrieron tras el Jinchuriki, que ya había empezado a transformarse. Si alcanzaba a las fuerzas aliadas, habría una masacre. Naruto también arrojó uno de sus kunai de 3 puntas a Kisame y Mizuki intentó detenerlo, pero Naruto le bloqueó el camino esta vez. Acepto tu desafío, dijo con frialdad. Así que eres el hijo de Yellow Flash. Tienes sus ojos y ese jutsu llamativo por el que era famoso, comentó Mizuki. Lo soy, respondió Naruto con orgullo. Hubo un tiempo en que cualquier asociación entre él y Minato lo habría enfurecido. Pero las cosas habían cambiado mucho y ahora se sentía orgulloso de ser llamado hijo de ese hombre a pesar de su problemática relación. Pareces una persona inteligente y poderosa por haber derrotado a Kumo y conquistado todo el norte. ¿Por qué no te alías conmigo? Kid y el norte pueden ser aliados, ¿sabes?, propuso Mizuki con una sonrisa burlona, arqueando una ceja de Naruto. ¿Y olvidar tu atentado contra mi vida? ¿El sufrimiento de mi aldea a tus manos? No, morirás aquí. Con mucho dolor, aseguró Naruto, recordando a todos los miembros de su clan que habían perecido. Tenía que vengarlos, pasara lo que pasara. Tenía que intentarlo, se encogió de hombros Mizuki. ¿Estás loco y feliz de serlo? Naruto observó con sorpresa cómo afilados fragmentos de hueso emergían por todo el cuerpo del Mizukage y el hombre también hizo nacer 2 largas espadas de hueso puntiagudas de sus palmas y las blandió rápidamente. A cambio, Naruto clavó su espada en el suelo mientras llamas verdes se extendían por toda la zona, creando una barrera de fuego inquebrantable. Ningún jutsu de agua podría romperla. Así comienza, dijo Mizuki emocionada. Solo uno sobrevivirá, prometió Naruto con frialdad. El Mizukage estaba justo frente a él con una velocidad cegadora, sus espadas de hueso a punto de atravesar la armadura de Naruto, pero el rey desapareció en una nube de humo. Naruto apareció detrás del líder Kiri y lanzó un golpe horizontal hacia la cabeza de Kaguya. Solo para que un hueso emergiera del cuello del Mizukage y bloqueara su ataque. Saltaron chispas al conectar el metal con el hueso y las llamas verdes del fuego infernal se conectaron. Tesis Endan, balas perforadoras de 10 dedos, los ojos de Naruto se abrieron de par en par cuando las balas del hueso salieron disparadas de la espalda de Mizuki, y tuvo que desplegar su espada llameante para desviar rápidamente el ejército de ataques. Paraba y contraatacaba bala tras bala con la esperanza de que el aluvión terminara, pero Mizuki rió como un loco y disparó más y más balas de hueso desde su cuerpo. Varios de ellos atravesaron la armadura de acero de Naruto, clavándose en su pecho. Tosió sangre y tuvo que teletransportarse a una distancia segura. Miró su armadura destrozada y la arrojó, sabiendo que ya no le serviría de nada y que solo disminuiría su velocidad. Mizuki simplemente expulsó el único hueso que había sido golpeado por la espada llameante de Naruto de su cuerpo y se giró hacia su oponente con una sonrisa enfermiza en su rostro. Entonces, este es el poder de un Kage, pensó Naruto con tristeza. Se devanó los sesos buscando ideas para contrarrestar esos huesos lo suficientemente fuertes como para resistir un poderoso ataque de su espada sin sufrir un rasguño. El combate cuerpo a cuerpo con Mizuki lo atravesaba con cualquier cantidad de ataques óseos que el hombre pudiera desatar en cualquier momento, y sus ataques eran ilimitados. Suiton. Daibafuku no Jutsu, liberación de agua. Técnica de la gran cascada, Mizuki desató una monstruosa ola de agua que destruyó edificios a su paso y se dirigió directamente hacia Naruto. En respuesta, Naruto clavó su espada en el suelo, desatando su propia ola de fuego verde que chocó de frente con la marea entrante. El vapor se elevó en el aire mientras las llamas extinguían el agua, y se maldijo a sí mismo al no poder ver nada. No puedes absorber esta niebla ahora, ¿verdad? Porque es natural, creada por el contacto del fuego con el agua y no tiene chakra, se burló Mizuki, ocultándose hábilmente en la niebla. Este era su elemento y era justo lo que tenía en mente cuando desató esa ola de agua.
Así que estabas prestando atención a mis movimientos, dijo Naruto con el ceño fruncido, ni siquiera podía sentir el chakra de su enemigo porque estaba suprimiendo expertamente su presencia. Soy el Mizukage, muchacho. Naruto tuvo que reconocerle algo de mérito. A pesar de su locura y brutalidad, Mizuki era un luchador experto con una mente aguda. Tardaría un tiempo en aclararse y esos pocos minutos serían muy peligrosos para él. Estaba en grave desventaja, y solo podía esperar que Kisame, Mei y los demás rebeldes pudieran derrotar a Utakata mientras el sonido de las explosiones llegaba a sus oídos, revelando que los Jinchuriki habían comenzado a causar estragos. Podría simplemente teletransportarse a ese campo de batalla, pero Mizuki lo seguiría, y tras ver el combate cuerpo a cuerpo del Mizukage, solo resultaría en más bajas. No, tenía que mantenerlo ocupado y esperar que sus camaradas pudieran con Utakata. ¿Estás aterrorizado? Naruto desvió rápidamente una espada de hueso que surgió de la niebla natural. Pronto se vio envuelto en una danza mortal con su espada, desviando hueso tras hueso mientras Mizuki reía con locura desde la niebla. Estaba tan ocupado defendiéndose que tardó un segundo en reaccionar cuando una columna de huesos lo golpeó en la espalda, destrozando al instante su resistente ropa y armadura interior. Contuvo un grito mientras su carne se desgarraba y su sangre empezaba a derramarse por el suelo. Eso debe haber dolido. Y solo es el comienzo, bromeó Mizuki con una sonrisa cruel. Pero sus ojos se abrieron de par en par cuando Naruto apareció ante él en un destello oscuro, y antes de que el Mizukage pudiera recuperarse de su sorpresa, un kunai le apuñaló en un ojo. Saltó rápidamente, pero fue alcanzado por una cadena de chakra liberada del pecho de Naruto que aplastó los huesos que lo protegían. Mizuki salió despedido de la niebla, pero aterrizó con gracia en el suelo y vio que la columna vertebral de su mano estaba marcada con un sello. Teletransportación. Maldijo y arrojó el arma contaminada y miró asesinamente a su enemigo que lo observaba impasible. De repente, Mizuki tosió sangre y miró hacia su pecho, donde la armadura de su caja torácica estaba completamente destrozada y su piel se estaba volviendo de un negro oscuro. Tú, maldijo con voz tensa, sintiendo una opresión dolorosa en el pecho mientras el chakra corrupto comenzaba a extenderse por su cuerpo. Y a diferencia de sus huesos, no podía deshacerse de él, pues ahora se filtraba en su carne. Naruto jadeaba con dificultad. El uso continuo de tantas teletransportaciones, la curación de sus heridas y el uso de cadenas de chakra estaban agotando sus reservas de chakra a gran velocidad. Maldijo sus puntos de chakra por no haberlos desarrollado en su infancia debido a la influencia del chakra del Kyuubi. Pero, claro, sus poderes oscuros también habían sido otro efecto secundario positivo de ese incidente. Sea como fuere, tenía que luchar rápidamente ahora que había descubierto una debilidad clave. Recordó el sufrimiento de su clan, sus soldados Akatsuki muriendo en el castillo Tormenta a manos de los Shinobi Kiri, el espadachín ninja tratando de matarlo por orden de este hombre. Mizuki sintió una monstruosa intención asesina descendiendo sobre el área y para su horror, Naruto comenzó a elevarse en el cielo. ¿El niño podía volar? Se elevó cada vez más alto, su chakra oscuro adoptando la forma de una calavera demoníaca. Poco a poco, incluso la luna se ocultó tras la energía oscura que se extendía por el cielo. De la espada llameante de Naruto emergieron llamas verdes para formar la familiar espiral Uzumaki en su espalda. Los intensos ojos rojos del chico ardían con un odio imperdonable. Y Mizuki dio un paso atrás preocupada por primera vez. Bien. El miedo será todo lo que conocerás en tus últimos momentos, susurró una voz en su cabeza. Kai. Gritó Mizuki en pánico, tuvo que disipar el genjutsu pero solo fue asaltado por la risa demoníaca del chico rugiendo en su cabeza. ¿Qué es esto? Rugió furioso el Mizukage, esto no era un genjutsu. Sus ojos se abrieron de par en par cuando una docena de cadenas de chakra cayeron del cielo y, para su horror, no pudo moverse lo suficientemente rápido a pesar de ordenarle a su cuerpo que lo hiciera. Gritó mientras las cadenas corruptas lo golpeaban una y otra vez. Incluso sus huesos irrompibles quedaron reducidos a polvo cuando su carne comenzó a desgarrarse. Naruto observó cómo Mizuki intentaba desesperadamente esquivar sus cadenas con huesos, pero cuanto más lo intentaba, más sufría. Cada intento de escapar le acarreaba una severa represión, pues la armada de cadenas lo rodeaba como una colmena sangrienta. Su armadura estaba destrozada, su ropa casi destrozada, su piel desgarrada de pies a cabeza, mientras los moretones y el chakra oscuro de las cadenas empezaban a envenenar su cuerpo. Sus movimientos se volvieron cada vez más lentos a medida que el chakra venenoso hacía pleno efecto.
La ira del Mizukage solo le permitió a Naruto burlarse y manipular sus sentidos, haciéndolo aún más vulnerable a los ataques de las cadenas. Los gritos de Mizuki se podían escuchar en todo el pueblo, pero Naruto los disfrutaba recordando a toda su gente que había muerto por culpa de este loco. «Quemaste mi aldea, es una cortesía que te devuelva el favor», dijo Naruto con tono asesino. Mizuki estaba de rodillas, medio muerto, intentando combatir la horda de cadenas de chakra corruptas con sus huesos, que se destruían una y otra vez. ¿Cómo era posible? Apenas vio un destello de luz verde antes de gritar inhumanamente. Naruto presionó su espada llameante cerca de su pecho en el punto de contacto que sostenía la cadena de chakra principal, enviando el fuego del infierno directamente hacia la horda de cadenas de chakra negras que habían atrapado al Mizukage. Mizuki sintió un calor inaudito y empezó a toser. Todo lo que veía era verde por todas partes. Observó con horror cómo la ropa que le quedaba se quemaba mientras su piel empezaba a derretirse. ¡Ga! Naruto obligó a sus cadenas a cerrarse alrededor del Mizukage en llamas, formando una cúpula que lo atraparía en una trampa mortal. Voló hacia el campo de batalla con una sonrisa enfermiza al oír el grito de Mizuki, mientras la cúpula también era arrastrada por el rey. Cuando finalmente llegaron al campo de batalla, la mayoría de los leales ya habían sido aniquilados por las superiores fuerzas aliadas, compuestas por norteños y rebeldes Kiri. Los pocos que quedaban resistían por última vez mientras Utakata jadeaba con dificultad, con su chakra Biju agotado, y Kisame sonreía mientras su monstruosa espada consumía los últimos restos del venenoso chakra Biju. Pero todos se detuvieron cuando llegaron los primeros gritos inhumanos. Mei y sus rebeldes observaron horrorizados cómo la cúpula de cadenas se abría levemente, revelando a Mizuki Kaguya, medio derretido, que gritaba de forma inhumana mientras las llamas verdes lo consumían rápidamente. El hombre que había quemado vivo a cientos de personas ahora corría el mismo destino, pero era 1000 veces peor, pues incluso desde el suelo Mei podía sentir el calor. Ella solo podía imaginar el horror que estaba experimentando Mizuki, y entonces oyeron la risa. Esa risa loca. Baiko solo había presenciado la locura de Naruto una vez, cuando lucharon contra las fuerzas de Iwa que intentaban atacar a Ame. Si lo que Naruto les había hecho era terrible, entonces lo que le estaba haciendo a Mizuki era inhumano. Y él se reía. Kisame no se vio muy afectado y sonrió. Aprovechando la breve pausa, corrió hacia Utakata, quien observaba horrorizado a su líder moribundo. El Jinchuriki se giró, viendo solo brevemente a Sameada. Muchos norteños palidecieron cuando el Jinchuriki fue horriblemente decapitado y su carne y cuerpo inerte se desparramaron sin gracia por el campo de batalla. Los pocos miembros del clan Kaguya rugieron con furia al ver a su querido líder y a Mizukage ser quemados así. Corrieron hacia Naruto, solo para que otra docena de cadenas cayeran del cielo, salpicando sus cerebros por el campo de batalla. Mizuki gritó una última vez en agonía antes de derretirse completamente con su sangre y carne quemada cayendo al campo de batalla. Naruto miró fijamente a los rebeldes sorprendidos y a sus propios hombres, rugió, «Esta es mi justicia para Uzu». Habría reído más y disfrutado de la victoria y la justicia que había traído para su pueblo si no hubiera visto a Konan corriendo hacia él con lágrimas en los ojos y una carta nueva en las manos. Parecía tan desconsolada que una nueva oleada de terror lo invadió. Pocas cosas podían hacer llorar así a su ángel. Era una mujer fuerte, incluso más fuerte que él. ¿Qué podía hacerla llorar así? Ya había perdido a Katsuro, a muchos de su clan, a su padre, a su hermano pequeño, con manos temblorosas, tomó la carta cuando ella se negó a mirarlo a los ojos. El mensaje era breve, pero destruyó su mundo. Nagato ha muerto. La mitad del ejército de la Unión ha sido derrotada. Konoha, victoriosa, marcha hacia Amegakure. El rugido inhumano que siguió sería recordado para siempre en la Tierra del Agua. 2 semanas después, Akeno se encontraba en lo alto del fuerte, contemplando las profundidades de la montaña. Descubrió, aturdida, que el campamento enemigo se había acercado aún más al último puesto de avanzada de la Unión en la zona. La batalla de Trident había sido un desastre. 8000 muertos. Más de 1000 heridos y 500 desaparecidos. Nagato y la mayoría de sus principales comandantes muertos. Ni siquiera quería pensar en los miles de civiles que debieron haber muerto. Le rompería el corazón otra vez. Mifune se había retirado a la montaña y se había refugiado en este antiguo fuerte samurái con los aproximadamente 10.000 soldados de la Unión que sobrevivieron a la masacre. La moral estaba destrozada por la muerte de su líder y las terribles pérdidas sufridas.
Había estado entumecida durante 3 días, sin poder comer, beber ni dormir, mientras revivía una y otra vez los últimos momentos de Nagato. Las lágrimas inundaron sus ojos al arrepentirse de haber acordado con Nagato cruzar ese río. Deberían haberse quedado y haberse retirado a la montaña a esperar la llegada de Naruto. Y ahora, por primera vez en su vida, se sintió decepcionada con Naruto. Si tan solo hubiera estado allí, Nagato habría, ¿cuándo terminará esto? Quería volver a casa, a su pequeño pueblo, a aquellas viejas calles y a aquella gente familiar, para olvidarse de aquella pesadilla. Pero ahora se encontraba siendo la líder de la nueva unión. Fue Mifune quien la nominó, y ella aceptó a regañadientes, aunque solo fuera para satisfacer al leal anciano que le había salvado la vida y mantenido unido al ejército. Y ella había recompensado esa dedicación con su primer y último pedido. Akeno observaba cómo cada vez más soldados se dirigían a las cuevas secretas. El grupo de hoy sería el último en partir hacia Amegakure y ayudar a aplastar a Iwagakure. Bajo el firme mando de Mifune, los 9500 Akatsuki podrían cambiar el terrible panorama. Y si Iwa era derrotado, sus aliados tendrían más posibilidades que ella, manteniendo a todo el ejército en esta montaña a la espera de ser masacrados. Las fuerzas de Konoha la habían acosado día tras día, capturando cada vez más partes de la gran montaña. Y ahora estaban a las puertas de su casa. Podrían haber tomado otra ruta para llegar a Amegakure y sorprender a Anzo, pero ella había creado la ilusión de que el ejército de la Unión estaba allí en lugar de huir en secreto hacia Anzo. No queriendo darle la espalda a la fuerza de Akeno que podría organizar un ataque sorpresa en su retaguardia, las fuerzas de Konoha decidieron acabar con el ejército de la Unión de una vez por todas antes de marchar hacia Amegakure. Si supieran lo equivocados que estaban, todo lo que le quedaba eran los 500 soldados que habían decidido quedarse con ella para contener al enemigo el mayor tiempo posible para que sus aliados restantes pudieran derrotar a Iwa. Sintió que 2 figuras caminaban a su lado y observaban al enemigo que pronto atacaría el fuerte. Si Konoha tiene este tipo de poder, ¿qué posibilidades tenemos? Preguntó Mifune con amargura. Tenemos esperanza. El viejo samurái miró fijamente a la joven de cabello plateado. ¿Cómo podían ella y los de su especie ser tan fuertes? Perdiendo su aldea, a su gente, siendo traicionados por aliados, huyendo durante meses, luchando contra grandes naciones, soportando la pérdida de queridos amigos. Y aún así, estos Uzumaki nunca se rindieron. Tercos como el demonio, tal como Nagato había dicho. Esto quedó claramente demostrado cuando Akeno lo miró a él y a Pakura con el mismo fuego ardiendo en sus ojos. Las revoluciones se construyen sobre esperanzas, dijo Akeno con decisión. Los ojos del samurái y la kunoichi de Suna se abrieron al escuchar a Akeno decir eso antes de sonreírle. Nuestra rebelión es lo único que se interpone entre Konoha y la tiranía de Iwa. Hemos perdido tanto. Ellos tienen la ventaja y la mayoría. Pero lo que no entienden es que la mayoría no gana las guerras. Pero un sueño sí, Nagato dio su vida por él. También lo hicieron los hijos de mi clan, Chiyo y Rasa. Konoha jamás comprenderá el poder de sus sacrificios, pues no dudan en sacrificar ni siquiera a su propia gente. La justicia está con nosotros y con eso cada uno de nuestros soldados será igual a 10 de los suyos, explicó Akeno con orgullo. Ella nunca había sido una líder, contentándose con seguir primero el liderazgo de Naruto y luego el de Nagato. Pero ahora era su momento. Y ella levantaría a la Unión para ganar esta guerra. Entonces me quedaré contigo porque también es mi sueño, decidió Pakura. Me siento honrado, dijo Akeno con una sonrisa. Mifune miró fijamente a las 2 mujeres, conteniendo las lágrimas que amenazaban con brotar de sus ojos. Así que les entregó su espada y se arrodilló, solo para mirar directamente a Akeno a los ojos. Por mi honor como samurái, prometo derrotar a Iwagakure con nuestros aliados. No importa cuánto tiempo lleve ni cuántos sacrificios más tengamos que hacer, lucharemos hasta que Konoha sea destruida. Aprovecharemos cada oportunidad hasta que nuestro sueño se cumpla, prometió Mifune con sinceridad. Akeno se arrodilló y agarró su mano alrededor de los hombros del hombre mayor, asintiendo con la cabeza. Salven la Unión. Salven nuestro sueño. Mifune asintió antes de compartir una última mirada a Pakura y luego se dio la vuelta para unirse a los últimos soldados que entraron a las cuevas secretas. Akeno ordenó al líder del escuadrón cercano que sellara las cuevas de forma permanente una vez que las últimas fuerzas de la Unión en retirada desaparecieran. Se giró y vio los primeros rayos del sol a punto de alcanzar el cielo. ¿Sabes? Esperan que nos rindamos, dijo Pakura con una sonrisa, recibiendo una leve sonrisa de Akeno. Que le jodan a eso. Somos rebeldes.
Pakura rió junto a la chica de cabello plateado, compartiendo este último momento antes de marchar directo al infierno. Akeno había hecho bien en liderarlos a pesar de su falta de experiencia. Sabía que era imposible que 10,000 soldados de la Unión lucharan por una simple montaña cuando su enemigo los superaba ampliamente en número. En cambio, podrían ser más útiles en el frente de Iwa. Pero una retirada total habría alertado a Konoha y se habrían apresurado a detener eso, lo que conduciría a otra matanza, una a la que la Unión no sobreviviría. Entonces Akeno había creado una inteligente artimaña. Día tras día, la Unión se retiraba a la cima de la montaña, librando solo breves escaramuzas con el enemigo que avanzaba. Mientras el grueso del ejército mantenía a raya a Konoha, cientos de soldados se retiraban a diario a través de las cuevas hacia Amegakure en secreto. Durante los últimos días, casi más de 9.500 soldados se habían retirado y los 500 restantes habían decidido quedarse para ganar todo el tiempo posible para permitir que sus camaradas llegaran a Amzo. A Konoha le habían hecho creer que la mayor parte del ejército de la Unión se escondía en el enorme fuerte y las zonas montañosas interiores. Pero al amanecer, la mentira quedaría al descubierto. «Puedes irte, Akeno. Yo los detendré», ofreció Pakura, ganándose una sonrisa agradecida de la chica antes de negar con la cabeza. «Konoha sabe que soy el nuevo líder de la Unión. A diario me he hecho presente en el campo de batalla, haciéndoles creer que pienso luchar hasta la muerte. Si huyó, descubrirán la verdad y perseguirán a nuestro ejército principal en retirada. Pase lo que pase, deben llegar a Ame para ayudar a Anzo y al Kazekage. Con tantos soldados de la Unión, podrían ganar si juegan bien sus cartas. Además, estoy cansada. Durante los últimos 2 años, he luchado sin parar. Esto termina aquí», dijo Akeno con una sonrisa resignada. Ella no pudo salvar a su aldea, a su Uzukage, a los jóvenes de su clan, no pudo salvar a Nagato. Ella nunca podría recibir el amor y el afecto de Naruto sin importar cuánto lo intentara. Al menos así, podría ofrecerle la oportunidad de crear el futuro que todos habían soñado. Naruto había tenido una vida dolorosa, a diferencia de ella y Nagato. Si él pudiera vivir en paz, entonces ella y Nagato estarían en paz. Estaba decepcionada por su decisión de ir a Kiri, pero ella y Nagato también habían cometido muchos errores. Todos hacían lo mejor que podían, pero a veces no era suficiente. Y no importaba lo que pasara, Nagato perdonaría a su amigo algún día. Y ella también lo haría. Porque ambos lo amaban. «Prepárense para la batalla». El suelo temblaba bajo sus pies, marcando la llegada del ejército enemigo. Akeno, sentada sobre su buitre gigante, observaba a los valientes que se habían quedado por ella. Sabían lo que les aguardaba. Ella tenía 2 comandantes que harían que el ejército la siguiera en la batalla final. Pakura se paró orgullosamente sobre su escorpión gigante invocado, luciendo igualmente hermosa y mortal. Aunque un Jounin relativamente joven llamado Sasori era el único comandante que había decidido quedarse, el titiritero era un shinobi peligroso y había demostrado ser más que capaz en el campo de batalla. El resto del ejército de la Unión, compuesto principalmente por soldados Zetsu y 2 docenas de ninjas de Amegakure y Sunagakure, estaba compuesto principalmente por algunos samuráis que habían decidido morir con honor. Akeno vio al enorme ejército de Konoha acercándose hacia ellos y sonrió. «Ciudadanos de la Unión, mis soldados, mis amigos», gritó desafiante. Su fuerte mando los hizo permanecer mucho más erguidos y orgullosos que antes mientras la miraban expectantes. También hemos sufrido pérdidas y experimentado dolor juntos. Pero ese sufrimiento nos hizo más fuertes. Los lazos que compartimos se forjan con sangre. Hoy veo en tus ojos el deseo de luchar y morir juntos. Hubo vítores y orgullosos asentimientos ante su declaración, lo que la hizo sonreír. Hoy recordamos a cada persona que dio su vida por nosotros y por nuestro sueño. Nunca quisieron tierras ni poder, solo anhelaban un buen futuro donde todos pudiéramos vivir juntos, compartir nuestras alegrías y tristezas, y apoyarnos mutuamente en momentos de necesidad. Ese era su deseo. Y por eso murió mi amigo, murieron nuestros hermanos y amigos. El silencio se extendió entre las fuerzas de la Unión mientras el recuerdo de la masacre los golpeaba con fuerza, pero a diferencia del pasado, donde solo había traído dolor, esta vez encendió el deseo de venganza. Akeno desató su espada y apuntó al enorme ejército que se acercaba. ¿Qué clase de soldados son esos que no dudan en matar a su propia gente desde la gloria? Son monstruos que merecen ser aniquilados como los perros rabiosos que son. Rugió Akeno. Lucha. Rugió Pakura, ganándose fuertes gritos de sus fuerzas.
Puede que el enemigo nos supere en número, pero hoy luchamos contra la tiranía y la codicia, no solo por Uzuame Osuna, sino por toda la Unión. Y por el futuro que nos depara este nuevo orden. Declaró Akeno, mientras su buitre se dirigía hacia el ejército enemigo. Las puertas del fuerte se abrieron mientras el ejército de la Unión la miraba por última vez. Luchar. Por Nagato. Por la Unión. Ordenó a su fiel invocador Altras que volara hacia adelante. El buitre gigante chilló con entusiasmo y se elevó hacia los cielos del campo de batalla, seguido por el resto del ejército con un estruendoso grito de guerra. La primera oleada masiva de enemigos estaba a menos de 100 pies de distancia cuando ella apuntó con su espada. El buitre rugió con una onda de sonido tan poderosa que docenas y docenas de fuerzas de Konoha cayeron de rodillas, agarrándose desesperadamente los oídos para detener el insoportable sonido. «Hazlos volar», ordenó Akeno. Sus soldados saltaron al instante para lanzar una lluvia tras otra de kunais, shurikens y flechas al cielo. Altras batió sus alas con fuerza, desatando poderosos vientos que ayudaron a los proyectiles a volar más rápido y a mayor distancia. Las fuerzas de Konoha aún no se recuperaban de las ondas sonoras que los habían dejado sordos a la mayoría. Solo podían observar con horror cómo la muerte caía sobre ellos, acabando con sus vidas sin piedad. «Pakura, conmigo». «Sasori, fuego de cubierta», gritó Akeno, haciendo que su buitre volara hacia adelante. La kunoichi de Suna cargó hacia adelante a lomos de su enorme escorpión mientras la criatura negra del desierto atravesaba fácilmente filas y filas de fuerzas de Konoha. Sus garras frontales hicieron trizas a varios hombres y mujeres indefensos, mientras que su enorme cola venenosa envió a más y más personas volando por la montaña hacia la muerte. La propia Pakura había terminado su movimiento y miró asesinamente a las fuerzas de Konoha que habían masacrado a su gente. Shakuton, Kasohatsu, lanzamiento de Scorch, asesinato extremadamente ardiente, la kunoichi Suna formó una docena de orbes llameantes brillantes como el sol y los arrojó sin piedad, convirtiendo a docenas de ninjas en cáscaras momificadas mientras su bestia causaba estragos en el campo de batalla. Akeno se unió de nuevo a la batalla mientras su buitre desplegaba sus enormes alas. La muerte aérea cayó sobre las fuerzas enemigas desorganizadas mientras el buitre transformaba la piel de sus alas para lanzar cientos y cientos de lanzas puntiagudas. Mientras las dos kunoichi sembraban la muerte en el campo de batalla, provocando la muerte de cientos de enemigos, Sasori dio un paso al frente. El pelirrojo de piel pálida miró al frente con calma antes de sacar un pergamino de su bolsa. Akaiji. Yaki no Soen, técnica secreta roja. Representación de 100 marionetas, un centenar de marionetas emergieron del pergamino mientras Sasori creaba expertamente 3 clones de sombra de sí mismo, y todos ellos unían cuerdas de chakra al ejército de marionetas. Avancen. Ordenó Sasori, sus clones y el ejército títere se unieron a la batalla, destruyendo aún más fuerzas enemigas. La montaña se llenaba de cadáveres de las fuerzas de Konoha, pero Sasori también vio a miles más, reconociendo la amenaza y acercándose rápidamente para silenciar a las dos mortíferas hembras. Entonces, se volvió hacia las fuerzas de la Unión. Retaguardia, fuego de cobertura. Un centenar de soldados de la Unión realizaron una serie de sellos manuales antes de levantar la cabeza. Toton. Sumeboto, lanzamiento terrestre. Balas voladoras, un ejército de balas de tierra voló por el cielo hacia la siguiente ola de enemigos que se acercaban, todos los cuales formaron rápidamente una enorme cúpula de tierra mientras una descarga tras otra caía sobre ellos. Pero su avance fue detenido. Sasori se giró hacia el resto del ejército de la Unión y asintió. «Sígueme». Los ninjas de la arena se unieron a la carnicería mientras cientos de soldados de la Unión cargaban hacia adelante y así comenzó la sangrienta masacre. Shikaku Nara observó con el ceño fruncido como toda su vanguardia era masacrada. 1000 ninjas murieron en media hora mientras el enemigo triunfante avanzaba para enfrentarse a la siguiente oleada. Eran buenos. Pero no pasó por alto que apenas eran 500. Su mirada se fijó en la feroz chica de cabello plateado que lideraba la carga. Parecía que la nueva líder de la Unión lo había engañado. O bien su ejército principal estaba escondido esperando, o bien se habían retirado para unirse a Megakure contra Iwa. Shikaku, advirtió Inoichi, sí. Están en racha, den la orden de retirada, ordenó el Nara. Pero, hazlo. Inoichi levantó la mano derecha para formar un sello que lo conectaba con todo el ejército. Durante los siguientes segundos, Shikaku observó cómo el ejército comenzaba a retirarse colina abajo. La Unión estaba a punto de seguirlos cuando Akeno Uzumaki los detuvo y en su lugar comenzó a reformar sus líneas.
chica inteligente. Sabe que cuanto más baje de la montaña, más rápido la rodearán, pensó Shikaku astutamente. Los dos ejércitos se miraban fijamente, con una tensión intensa en el ambiente. Shikaku entrecerró los ojos al ver las dos peligrosas invocaciones y al ejército títere que había causado la mayor parte del daño a sus fuerzas. Eran la baza de la Unión. Inoichi forma 3 oleadas. La primera compuesta por soldados civiles, la segunda por los Hyuga y la última por nuestras unidades especiales, ordenó Shikaku. El jefe del clan Yamanaka miró a su amigo por un instante y lo vio completamente relajado. Ni la derrota inicial ni la superioridad numérica del enemigo habían quebrantado la serenidad de Shikaku. No era arrogante ni ansiaba la victoria. Y fue despiadado al proteger a su nación, ya que fue el cerebro detrás de la muerte de la mitad del ejército de la Unión junto con Nagato Uzumaki. Aunque esa acción horrible, pero necesaria, también les había costado caro. Muchos pueblos de la Tierra del Fuego quedaron completamente ahogados, lo que provocó una gran pérdida de vidas y un duro revés para su economía. Además, tuvieron que sacrificar a muchos de sus ninjas para vender la trampa. Pero lo peor fue que Jiraiya se fue de su lado y desapareció después de presenciar la masacre. El estudiante de Hiruzen había sido obligado a aceptar amargamente la propuesta de Shikaku, pero al ver la pérdida de sus propios civiles y soldados por esa victoria, la ira de Jiraiya había sido incomprensible. Si no fuera por su lealtad hacia Konoha, habría matado a Shikaku por la atrocidad. Al final Inoichi le había recomendado al poderoso hombre que diera un paseo y se refrescara. Un paseo del que Jiraiya aún no había regresado. La pérdida del comandante de su ejército había empañado considerablemente el ánimo victorioso de sus fuerzas. Pero, afortunadamente, Shikaku había asumido el mando sin objeción alguna de los demás jefes de clan, quienes ahora respetaban y temían a los Nara. Con él como nuevo comandante, esta guerra podría ganarse incluso sin Jiraiya. Ojalá Jiraiya regrese pronto. Con esos pensamientos en mente, Inoichi dio las órdenes que le transmitió su mejor amigo y comandante. Akeno entrecerró los ojos al ver al enemigo reorganizar sus formaciones. Personas con armaduras más ligeras y sin chakra avanzaron formando la primera fila, seguidas por los Hyuga de ojos claros en la segunda y un grupo mixto de shinobi al final. Algo tramaban y no le auguraba nada bueno. Tras sufrir la catastrófica derrota en la batalla del Tridente, jamás subestimaría a Nara Shikaku. Era un hombre despiadado, pero uno de los mejores generales del mundo. Zetsu, ¿sabes quiénes son esos soldados que están al final de la formación? Preguntó Akeno rápidamente. Uno de los líderes Zetsu que había estado espiando el campamento de Konoha antes de la batalla de Trident, entrecerró los ojos y luego se giró hacia ella con sorpresa en sus ojos. Guerreros de clan, Akeno-sama. Particularmente de los clanes Sarutobi, Nara, Yamanaka y Akimichi, respondió Zetsu. Akeno miró a su alrededor y descubrió a qué apuntaba realmente el enemigo y gritó al instante. Pakura, Sasori. Retrocedan. Afortunadamente, los peligrosos ninjas de la arena no cuestionaron su juicio y se pusieron a cubierto al instante, mientras el ejército de la Unión tomaba el frente. Apenas lo hicieron, las líneas enemigas reorganizadas cargaron. La propia Akeno cargó hacia adelante, lanzando docenas de bombas de humo desde su bolsa por el campo de batalla. Los combatientes civiles cargaron como bestias y comenzaron a toser violentamente, solo para caer muertos momentos después, mientras el veneno oculto en el humo les quitaba la vida. Estilo tierra. Ordenó. Los Hyuga, que formaban parte de la segunda línea, dispersaron el humo con facilidad con sus kaiten y cargaron hacia adelante. Al alejarse de sus camaradas muertos, vieron un muro de soldados de la Unión con las manos en el suelo. Los guerreros de ojos claros sonrieron con suficiencia. Los rebeldes no podían hacerles daño, no con el Byakugan de su lado. Su arrogancia pronto se convirtió en horror cuando el sindicato reveló su movimiento. Doton. Doryu Taiga, liberación terrestre. Gran río de lodo. Las fuerzas de la Unión desataron un río de lodo que descendió por la empinada montaña a velocidades peligrosas. Akeno había terminado su propio juego de sellos manuales, ya Hyuga y los hombres de su clan ya estaban girando a máxima velocidad, kaiten. A pesar de su inquebrantable defensa, los Hyuga no pudieron contrarrestar la furiosa ola de lodo que había adquirido una velocidad peligrosa y se había mezclado con grandes rocas al descender de la montaña. Sus lujosas ropas y su fina armadura solo los endurecieron aún más mientras el lodo caía sobre ellos. Katon. Gokame Shitsu, liberación de fuego. Gran destrucción por fuego. Akeno liberó una monstruosa corriente de intensas llamas que cayó directamente sobre los pegajosos Hyuga.
Los pálidos usuarios de Dojutsu solo pudieron gritar de dolor al comenzar a arder. La peliplateada Uzumaki hizo que su buitre chillara con ondas sonoras ensordecedoras, poniendo de rodillas a Yashi, ya en llamas. Lo último que vio fue un buitre descendiendo sobre él y la brillante espada de Akeno. La última oleada de especialistas del clan palideció cuando el patriarca Yuga fue decapitado sin piedad y arrojado montaña abajo sin gracia. La línea Yuga pronto siguió a su líder en la muerte momentos después. Pakura corrió tras su feroz líder mientras su escorpión invocado levantaba su enorme cola. Cientos de proyectiles venenosos, similares a Senbon, salieron disparados de esa enorme cola mientras Akeno retrocedía, observando con satisfacción cómo decenas de Nara y Yamanaka eran alcanzados. Los Akimichi intentaron expandir sus cuerpos con la insensata esperanza de salvarlos, pero minutos después también murieron por el veneno mortal del escorpión. El ejército de la Unión rugió orgulloso por la segunda victoria hasta que vieron a un grupo de insectos descender alrededor de Akeno, y al momento siguiente se cayó de su buitre cuando la invocación desapareció. Akeno cayó al suelo con un sonido doloroso y gritó. Exhaló chakra con furia, quemando al Kikiachu, que no podía con tanto chakra. Gracias a Dios por sus gigantescas reservas de Uzumaki. Que su invocación fuera derrotada fue un gran problema, pues ya tenía poco chakra después de tantos ataques poderosos y los insectos habían absorbido el último de Altras. Cuando logró ponerse de pie, gruñó de dolor y vio que su pierna izquierda estaba torcida en un ángulo extraño. Rota. Oyó otro feroz grito de batalla y vio a cientos de shinobi de Konoha corriendo hacia ella no muy lejos, con la mirada asesina brillando en sus ojos. Vio que había caído demasiado lejos de sus fuerzas, sin su invocación y con una pierna rota. Con un suspiro, adelantó su espada para enfrentarse a sus enemigos de pie hasta la muerte. El suelo a su alrededor tembló y vio un escorpión que pasaba volando junto a ella con una mujer encima, directamente hacia el gigantesco ejército enemigo. ¡No! Gritó horrorizada. Pakura la miró brevemente. Eres el comandante. Vuelve a un lugar seguro. Los labios de Akeno temblaron cuando el escorpión y Pakura descendieron sobre el ejército enemigo, destrozando ferozmente a docenas. Agarrando su espada, comenzó a avanzar. Tenía que sacar a su camarada de allí. No le importaba si cojeaba o estaba medio cansada, ya había perdido a Nagato. No otra vez. De repente sintió que algo conectaba con su espalda y al momento siguiente ella estaba siendo jalada hacia atrás y vio que era obra de Sasori. El titiritero la atrajo hacia sus filas con la cuerda de chakra atada a su espalda. ¿Por qué? Tenemos que recuperarla. Gritó Akeno furiosa. Se acabó, susurró Sasori con tristeza. Akeno se giró bruscamente para ver cómo las sombras de Nara congelaban al escorpión gigante y los ninjas de Yamanaka lo obligaban a derribar a su amo. Pakura aterrizó violentamente en el suelo mientras docenas de ninjas la rodeaban al instante y la apuñalaban sin piedad una y otra vez. Sasori cerró los ojos en un instante de respeto por su camarada caída y compañera ninja de la arena. Había cumplido con su deber. Miró a Akeno, que contenía las lágrimas. Su agarre en la espada era tan fuerte que pensó que rompería la empuñadura. Al observar al ejército de la Unión, vio que la mayoría de los soldados estaban cansados. Ya habían perdido a más de la mitad de sus luchadores y el resto estaba en las últimas. Los Zetsu estaban particularmente cansados después de realizar jutsus y luchar constantemente. La propia Akeno parecía cansada y herida, a juzgar por su pierna rota y su jadeo áspero. Esos bichos debieron de absorber bastante chakra, incluso para un Uzumaki. Lo habían hecho bien a pesar de las circunstancias, como lo demuestran los miles de defensores de los árboles muertos. Reagrupaos. Ordenó Akeno. Shikaku vio cómo el ejército restante de la Unión reorganizaba lentamente sus líneas en su defensa final. Su propio ejército había sufrido graves pérdidas, prueba evidente del error de Shikaku al subestimar a la chica Uzumaki. Había tenido un buen desempeño tanto en combate como al mando, pero la inferioridad numérica la perjudicaba. Shikaku, estamos listos, informó Inoichi, todavía luciendo bastante conmocionado después de ver a Yashi siendo asesinado por alguien tan joven. Nara asintió y levantó la mano. Ahora las líneas de Konoha comenzaron a avanzar para acabar con los defensores de la Unión cuando se escuchó una corneta de advertencia desde su retaguardia, que se encontraba al pie de la montaña. Y luego se escuchó ese sonido. El aullido de un lobo. Shikaku se dio la vuelta rápidamente mientras la montaña y el paisaje circundante comenzaban a temblar violentamente.
Mirando hacia abajo, al otro lado del río Saru, donde Konoha había acampado anteriormente, había una visión que le paralizó el corazón a Nara. Los rayos del sol naciente brillaban con fuerza sobre la mata de pelo rojo que lucía una corona, y su dueño galopaba a lomos de su monstruoso lobo blanco. Y detrás, un ejército de 15.000 hombres. Conan estaba volando justo sobre el ejército que cargaba y apuntó su mano hacia adelante. ¡Al rey! ¡Al rey! El ejército aliado de Kiri y los norteños rugió cuando Naruto Uzumaki desató su espada, haciendo que su lobo rugiente cruzara el río. ¡Mátenlos a todos!, gritó el rey. Su espada llameante cortó a Shibuya Burame desde la cabeza hasta los pies, mientras los insectos del hombre se quemaban hasta convertirse en cenizas en las llamas del fuego del infierno. Naruto desató docenas de cadenas de chakra oscuro, enviando a toda la primera línea defensiva de los soldados de Konoha a volar por todas partes. Fantasma cargó hacia adelante, derribando a docenas de hombres mientras su maestro causaba una carnicería sangrienta. El ejército aliado atacó instantáneamente las filas destrozadas, y Conan impidió sin piedad que las fuerzas de Konoha formaran nuevas defensas. El ejército de Konoha, agotado por la batalla, tembló cuando Fugaku Uchiha intentó saltar hacia el rey, solo para ser atravesado por docenas de cadenas de chakra. Retiro. Nos matarán a todos. El pánico se apoderó del campo de batalla cuando las fuerzas de Konoha comenzaron a correr hacia la montaña para salvarse del rey asesino y su furioso ejército. Enfréntenlos, cobardes, ordenó Shikaku, mientras él e Inoichi comenzaban a descender de la montaña para detener esta locura. Inoichi realizó sus sellos manuales y dirigió su atención al lobo gigante, pero se congeló cuando su jinete se transformó en humo oscuro y se dirigió directamente hacia él. Despojando a cientos de enemigos en su camino, el aura oscura rodeó a Inoichi en un instante. Shikaku gritó de horror cuando unas cadenas oscuras emergieron del humo y atravesaron todo el cuerpo de su amado amigo. Tembló cuando todos los miembros de Inoichi fueron destrozados, seguido de su hombría, luego la mitad de su cuerpo, sus orejas, sus ojos, hasta que Naruto Uzumaki finalmente sostuvo la cabeza cortada inhumana del amigo más querido de Shikaku en su mano derecha. Ya casi ni siquiera era inocil. Monstruo, dijo Shikaku enojado, soy un monstruo, Shikaku Nara. Y tú también. Mi amigo Nagato era mejor hombre y lo masacraste junto con miles de mis soldados y civiles inocentes. Ahora observa cómo masacró a cada uno de los tuyos y violó a tu repugnante nación. Al final de esta guerra, el país del fuego será destruido hasta la última piedra, prometió Naruto, antes de clavar su espada llameante en la cabeza cercenada del líder Yamanaka. Shikaku gruñó y atrapó al rey en su sombra al instante. Levantó un kunai de su mano, sabiendo que el chico atrapado haría lo mismo. Solo Naruto no lo hizo. ¿Qué? Para alguien considerado tan inteligente, eres un idiota. La oscuridad es mi poder y tu estilo de sombra es patético, maldijo Naruto. El chico apareció rápidamente frente al comandante de Konoha y clavó su espada directamente en el corazón de Shikaku, mirando fijamente a los ojos moribundos de Nara. Esto es para Nagato. Nara gritó mientras era quemado vivo en las llamas del fuego infernal. Pronto se desvaneció. Naruto miró a su alrededor y vio que el ejército de Konoha perdía la moral al ver la caída de su comandante. Sus ojos buscaban la presencia de Jiraiya. Iba a matar a ese bastardo. ¿Dónde estaba él? Buscó a lo lejos mientras descuartizaba a los pocos lo suficientemente estúpidos como para atacarlo. Cientos de forzados de Konoha arrojaron las armas en señal de rendición, pero para su horror, fueron asesinados de todas formas sin piedad. Su enorme ejército estaba acabando rápidamente con el enemigo, que había sido tomado por completa sorpresa. Fue entonces cuando vio algo que le hizo detenerse bruscamente. Él la encontró. Sus miradas se cruzaron y él vio las lágrimas en esos ojos familiares. Ella se abría paso a machetazos hacia él, y él corría hacia ella masacrando a cualquier tonto que se atreviera a detenerlo. Al verla, toda su ira se apoderó de él, su deseo de masacrar a Jiraiya y a todos los últimos ninjas de Konoha, mientras la necesidad de alcanzarla lo abrumaba. Pensó que nunca la volvería a ver y ahora estaba ante sus ojos. ¡Viva! Las lágrimas le caían de los ojos al abrir los brazos y verla saltar a sus brazos. No le importaba si ambos estaban cubiertos de sangre y vísceras, no le importaba si miles morían a su alrededor, no le importaba quien los viera así, llorando abrazados. Kisame y cientos de soldados aliados más habían rodeado a su rey Akeno Uzumaki, protegiéndolos de cualquiera que se atreviera a hacerles daño. La miró y aún veía a la hermosa niña que creció con él, que compartió sus alegrías y tristezas, que lo apoyó sin importar lo que pasara.
Había lágrimas en sus ojos, junto con tristeza y alivio. Akeno lo miró con lágrimas en los ojos, aún sin poder creer que esto estuviera sucediendo. Que él fuera real. Que finalmente él estaba allí sosteniéndola en sus fuertes brazos, mirándola como si ella fuera su mundo entero. Sus dudas se desvanecieron cuando él la besó ferozmente. Fin del capítulo, espero que les guste, suscríbanse y activen la campanita.